Ok, entonces continuando nuestra clase del capítulo 4 del equilibrio de cuerpos rígidos, vamos a dar pie a lo que sería el análisis de la estabilidad de esos cuerpos o elementos o estructuras rígidas. Es decir, no solamente vamos a tener en cuenta que deba estar en equilibrio la sumatoria de fuerzas o el momento, sino también vamos a fijarnos que la disposición de vinculaciones, disposición de apoyos y por sobre todo la cantidad de restricciones que nosotros le podemos dar a la estructura hace que la estructura se comporte de una u otra forma. Entonces, la idea es entender cómo afectan las vinculaciones para luego proceder a la resolución o no del ejercicio. Vamos a empezar con algo simple, ¿verdad? Vamos a tratar de mantener siempre esta estructura base y le vamos a ir haciendo algunas variaciones de forma que que pueda ser apreciable el cambio y lo que genera ese cambio, ¿verdad? Partimos de esta situación. Esta estructura que se ve en la pantalla está compuesta por barras, nudos y tiene algunas cargas genéricas. Es decir, al simbolizarlas así de forma oblicua, lo único que quiero dar a entender es que las cargas P, Q y S tienen componentes horizontales y verticales, es decir, genéricas nada más. Para rememorar lo de ayer, esta vinculación en A y esta vinculación en B, ¿qué tipo de vinculaciones eran? Primer. De primer género. Genial. De primer género, primer género. La vinculación aquí en D, ¿qué tipo de vinculación era? Tercer género. Ah, Fíjense que, no. claro, este Yo, elemento puede ser un cable que está tensado o puede ser, por ejemplo, una barra corta. A este tipo de vinculación también lo podríamos calificar como una vinculación de primer género porque al fin y al cabo la línea de acción de esa restricción la conozco, que va a ser esta línea ya sea del cable o de la barra. Entonces solamente me va a generar una incógnita. Entonces, de identificar los tipos de vinculación y las reacciones que generan, yo puedo hacer el diagrama cuerpo libre. Entonces, en A y en B, evidentemente las tengo, las reacciones son verticales, ¿sí? Solamente en una dirección, puesto que son apoyos de primer género, y lo mismo ocurre en D, pero ahí la reacción es horizontal. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que yo debo analizar aquí? Ya del diagrama cuerpo libre. Lo primero, evidentemente, de la estructura es los apoyos. Al identificar los apoyos y las restricciones, procedo a hacer el diagrama cuerpo libre. En el diagrama cuerpo libre, entonces yo me doy cuenta, mira, tengo tres ecuaciones. Perdón, no empiezo por ahí. Empiezo por tener tres incógnitas. ¿Cuáles serían? Serían la componente horizontal en D, o sea, D, B y A. Tres incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Se trata de una estructura plana o de cargas coplanares. Por lo tanto, yo voy a tener tres ecuaciones. Se trata de una estructura en un plano. ¿Cuáles son las tres ecuaciones? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento alrededor del eje Z, respecto al punto A, al punto B, al punto O, a cualquier punto. ¿Se acuerdan las ecuaciones que vimos ayer de equilibrio? ¿Qué pasa aquí? Yo tengo la misma cantidad de incógnitas y la misma cantidad de ecuaciones. Cuando tengo esto,
yo puedo decir que la estructura es una estructura isoestática. Iso viene de igual, ¿verdad? Entonces, cuando tengo la misma cantidad de incógnitas y ecuaciones, tengo una estructura isoestática. Si tengo más incógnitas que ecuaciones, las incógnitas convengamos que son las restricciones. Entonces, si yo tengo más restricciones que incógnitas, la estructura es hiperestática. Quiere decir que está más restringida de lo mínimo necesario. Entonces es hiper. Cuando hay más incógnitas, es hiperestática. Análogamente, cuando tengo menos incógnitas que ecuaciones, quiere decir que tengo menos restricciones de las mínimas necesarias para asegurar una estabilidad. Entonces, cuando tengo menos incógnitas, se trata de una estructura hipoestática. Esto ya me adelanto. Igual todos los casos los vamos a ver. Nada más me adelanto para ir explicándoles y para que ya tengan idea. En este Profe, caso, pero en sí, ese caso sigue siendo estático, ¿verdad? O sea, sigue sin fíjense, movimiento, ¿verdad? fíjense que pueden haber situaciones particulares en donde una estructura hiperestática sea móvil, eso es inestable, o que una estructura hipoestática sea estable para las cargas dadas. O sea, se pueden dar las distintas particularidades. Y eso es lo que quiero analizar hoy. Vamos a ir viendo. Así como una estructura hipostática puede ser estable para las cargas dadas, una estructura hipostática puede ser inestable, que es lo más general. Y lo mismo para las cargas para la estructura hiperestática. Entonces, no se trata de ponerle nomás apoyos hasta que la estructura no se mueva. No, porque yo le puedo poner apoyos de más y aún así la estructura no será estable. ¿Ok? Entonces, se trata de colocar nomás a diestra y siniestra los apoyos. Fíjense en este caso. Yo tengo las cargas componentes horizontales y verticales. La componente horizontal, aquí en D, evidentemente absorbería cargas horizontales, mientras que las reacciones en A y en B podrían absorber cargas verticales. Entonces quiere decir que en esta situación yo podría llegar a equilibrar todas las cargas en X, todas las cargas en Y, y por sobre todo, si yo hago momento, por ejemplo, en D, voy a poder equilibrar el momento que generan estas cargas con la reacción en A. Entonces, evidentemente, esta estructura va a terminar siendo estable porque está equilibrada. Es decir, la sumatoria de fuerza en X va a terminar siendo cero, sí. La sumatoria en Y va a terminar siendo cero, sí. Y la sumatoria de momento respecto a cualquier punto va a terminar siendo en cero, sí. Los valores de A, B y D se van a acomodar para que eso ocurra. Pero es algo que va a ocurrir. Entonces, cuando pasa eso, que la estructura en sí está en equilibrio y además la cantidad de incógnitas que se me generan por las restricciones es igual a la cantidad de ecuaciones, yo puedo decir, esta estructura es estable e isostática. O isostática y estable. El orden ya no importa. Aquí hago referencia a que va a estar en equilibrio para una situación genérica de cargas y aquí hago referencia a que puedo determinar todas las incógnitas. ¿Ok? Algunos pueden decir que esta es una estructura con una restricción, una constricción total, ¿verdad? Nosotros no estamos acostumbrados a hacer referencias a eso, a la constricción de la estructura, sino a la si es isostático, hiperestático o hipostático. Analicemos de vuelta esa misma estructura, pero con un pequeño cambio. ¿Qué hicimos ahora? Variamos netamente los apoyos y vamos a ir jugando con las vinculaciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo son en este caso las vinculaciones en A y en B? Son ahora vinculaciones
de segundo género. Hace rato eran de primer género, ahora las convertimos a segundo. ¿Y qué pasó con la vinculación que había en D? Bueno, lo eliminamos. Al ser de segundo género, van a tener componente vertical y componente horizontal. Entonces, al hacer mi diagrama a cuerpo libre, quedaría algo similar. ¿Ok? ¿Qué me doy cuenta del diagrama de cuerpo libre? Me doy cuenta que yo estoy trabajando ahora con 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Y al ser una estructura plana, yo tan solo tengo 3 ecuaciones para plantear. Esas ecuaciones son las ecuaciones de la estática. Normalmente se las llama ecuaciones de la estática, porque es analizar solamente la parte estática. De aquí que yo me doy cuenta que el número de incógnitas termina siendo mayor al número de ecuaciones. Y ahí es que yo digo, esta estructura es una estructura hiperestática. Tengo más incógnitas de lo que necesito. Más restricciones de lo mínimo, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo una estructura hiperestática, no significa que está mal. O sea, ustedes no tienen que ver una estructura hiperestática como una estructura que está mal. No. Sino que no podemos resolver nomás por el método de la estática. Hay ya que considerar elasticidad del material, hay que considerar la deformación y todo eso lo van a ver en resistencia 1. Una estructura hiperestática no significa que está mal, no quiero que asocien a eso, sino que está más restringido nada más. Y hay veces que nosotros necesitamos que una estructura se comporte como una estructura hiperestática. Y hay veces que no. Entonces, que sea hiperestático no significa que esté mal. Volviendo aquí, ¿qué ocurre? Supongamos que yo hago un momento respecto a A. O sea, perdón, ven que hay componentes horizontales y verticales de reacciones. Entonces quiere decir que puedo llegar a absorber cargas horizontales y cargas verticales. Ahora, al hacer momento respecto a AX pasa por AI pasa por A y BX pasa por A. Entonces yo directamente calcularía el momento de PX, de Q, de S, de W y ahí calcularía el valor de BI, valor numérico de BI. Análogamente, hago el momento respecto a B y voy a obtener el valor numérico de AI en función de las cargas externas. Ahora, ¿qué pasa con AX y con BX? Si yo hago sumatoria de fuerza en X igual a 0, yo voy a tener AX más BX igual a PX, QX y SX. Es decir, la suma de las reacciones horizontales o de las componentes horizontales va a ser igual a un número. Pero lo que no voy a poder determinar es cuánto vale AX o cuánto vale BX. No puedo determinar. Entonces aquí pasa algo. Si bien la componente vertical A y la componente vertical B yo determiné de forma numérica, AX y BX no puedo determinar. No puedo determinar con las ecuaciones de la estática. Si considero elasticidad, sí ya puedo agregar una compatibilidad de formación y ahí calcular. Pero con estática nada más no puedo determinar AX ni BX. Entonces, ¿cómo le llamamos a esta estructura? Nos damos cuenta que es una estructura que eventualmente lo es estable, porque esto no se va a mover por la disposición de apoyos. Es una estructura hiperestática, pero yo no puedo determinar. Entonces lo decimos que es hiperestática y estáticamente indeterminada. Entonces,
El nombre que lleva es estructura estable e hiperestática y es estáticamente indeterminada. Porque yo no puedo calcular las 4 reacciones. Eventualmente podría calcular 2 y nada más que eso. Puede haber una vinculación más y tener 5 incógnitas, y sí, pero no voy a poder terminar las 3, voy a poder terminar hasta 2 aproximadamente. Entonces es indeterminado, pero estable porque evidentemente esto va a estar estable. ¿Ok? Fíjense ahora en lo siguiente. La misma estructura, pero en vez que sean apoyos de segundo género, cambiamos por apoyos de primer género. Primer género. Y nada más, solamente el apoyo en A y en B. Al hacer el diagrama cuerpo libre tengo esto. Me puedo percatar que las cargas verticales evidentemente las podría absorber con A y con B, pero cualquier valor de carga horizontal no podría absorber, porque no tengo restricción en la componente horizontal. Al no tener esa restricción, quiere decir que si alguien viene y toca de costado, la estructura se va a mover, y se va a mover, y se va a ir. Entonces, la estructura pasa a ser inestable. Inestable. Además, me doy cuenta que tengo dos incógnitas. Y siempre tengo en una estructura plana 3 ecuaciones de la estática. De aquí yo me doy cuenta que como el número de incógnitas es menor al número de ecuaciones, de aquí yo puedo darme cuenta que la estructura es una estructura hipoestática. ¿Ok? Es hipoestática. Tengo 2 restricciones y 3 ecuaciones. Entonces, ¿cómo sería el nombre de esta estructura? Sería una estructura hipoestática e inestable. ¿Ok? Estructura directamente inestable, hipoestática. Ya está. ¿La anterior cómo se llamaba, profe? La anterior se llamaba estructura estable e hiperestática. Ya. Fíjense que cuando es hiperestática, ahí es donde nosotros aclaramos que es estáticamente indeterminado o no. Porque ahí es donde yo no puedo calcular todas las incógnitas. Sin embargo, cuando es hipostática, yo puedo calcular A y B, pero no va a estar en equilibrio jamás. Entonces directamente ya se dice inestable. Y si alguien quiere saber, bueno, es inestable, pero también es hipostática. ¿Ok? Porque acá, al no ser estable, ya la estructura se mueve. El hipostático ya es para saber cuántas incógnitas tengo. Continuando, fíjense, la misma estructura, pero en este caso, ¿qué hicimos? Le agregamos una vinculación más aquí en el medio. No sé qué punto podría ser. A, B, C, D, E. Pongamos. Al hacer el diagrama cuerpo libre, queda esta situación. Me doy cuenta que tengo 3 ecuaciones, siempre para una estructura plana, y tengo 3 incógnitas. De aquí me doy cuenta que el número de incógnitas termina siendo igual al número de ecuaciones. Y aquí nosotros tenemos un preconcepto que ya quiero aclararle aquí de entrada, que cuando tengo el número de incógnitas igual al número de ecuaciones, no necesariamente significa que la estructura es estable. Ahí solamente me define si es hiper, iso o hipostática. No me define si es estable o inestable. Para ver la estabilidad o inestabilidad, entonces yo tengo que analizar la disposición de apoyos, de cargas y ver si es que esa combinación de disposición y de apoyos puede llegar a equilibrar la estructura. ¿Qué pasa aquí? Tengo las 3 reacciones verticales, A, E y B. ¿Qué pasa con PX?
Si Px es distinto de 0, sea el valor que sea 1, menos 1, 10, 0,1, la estructura ya se va a mover de forma horizontal. Porque las reacciones no son capaces de resistir ninguna carga horizontal. Entonces, por más que esto aparente ser una estructura isostática, y nosotros queremos relacionar isostática con algo bueno, que no es así, no necesariamente, esta estructura se convierte en una estructura inestable. Cuando tenemos una estructura inestable que tiene la misma cantidad de incógnitas con la misma cantidad de ecuaciones, es que nosotros aclaramos a qué se debe esa inestabilidad. Porque yo le puedo decir, es una estructura isostática inestable. Y la persona me va a mirar, no, pero ¿por qué inestable si me decís isostática? No, y ahí usted le dice, no, lo que pasa es que tiene una de disposición incorrecta de apoyos. A este tipo de inestabilidad también se lo conoce como inestabilidad geométrica. Y es por la disposición de apoyos. ¿Cuál es la particularidad que ustedes ven aquí de los apoyos? De los tres apoyos. Están en componente vertical. Que están en componentes verticales, o sea que son paralelos. Entonces, cuando yo tengo las tres reacciones paralelas, yo ya sé que voy a tener una estructura inestable. Va a terminar siendo inestable porque cualquier componente de fuerza perpendicular a ellas no lo voy a poder equilibrar. Entonces, esta estructura es inestable. Si bien es isostática, la restricción es impropia, está mal restringida. Hacemos otra variación. Vamos aquí ahora. Este ya sufrió un poquito unos cambios más, ¿verdad? Aquí tengo un apoyo o una vinculación de segundo género y este que está aquí en B sería una especie de primer género y esto que está aquí sería una especie de primer género. Podrían ser cables o barras cortitas. Significa que la línea de acción conozco, pero lo que no conozco es el valor de la fuerza o de la reacción. Entonces, al hacer el diagrama cuerpo libre queda esto de aquí. Les pregunto, ya analizamos por lo menos 3 o 4 casos juntos. Al ver esto, la estructura y el diagrama cuerpo libre, ¿qué información ustedes me pueden decir de esta estructura? Todo lo que les venga de lo que estuvimos hablando. ¿Qué me dicen de esta estructura? Hiper, iso, hipo, estable, inestable, no sé. Hay mayor incógnita que ecuaciones, ¿verdad? Sí. C, B, a I y a X. Ya tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones nada más. Hipostáticas. La palabra no falló. Hiper. Hiper. Ah, El número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones. Entonces es una estructura hiperestática. Ese ya es un dato. Ahora, esta estructura es estable, inestable. Es estable ¿Por qué? y porque es capaz de restringir los movimientos tanto verticalmente como horizontalmente. Hasta ahí excelente, ¿verdad? Es capaz de resistir cargas horizontales y verticales. Y eso es obvio y se puede, al analizar los apoyos y analizar las reacciones, yo me doy cuenta, bueno, B y AX pueden absorber horizontal y AI y C pueden llegar a absorber vertical. Entonces ahí aparentemente es estable.
Ahora, para que sea estable, no solamente la sumatoria de fuerzas debe ser cero, también la sumatoria de momentos. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasa si yo hago un momento respecto a A? ¿Cuál es el momento que genera C respecto a A? Nada, porque la línea de acción de C pasa por A. ¿Cuál es el momento que genera la reacción A por A? Nada, porque la línea de acción pasa por A. Lo mismo pasa con B. Entonces, fíjense, al hacer el momento respecto a A, las reacciones no generan momento. Quiere decir que el momento solamente depende de las cargas externas. Sí, eso significa que es independiente de las reacciones. Entonces, si es que esto sale cero, al agregarle una carga aquí, P2, por ejemplo, el momento respecto a A ya no sería cero. Es decir, el momento respecto a A queda directamente dependiente de las cargas externas y nada más. Y para que sea cero, debe haber una cierta relación entre Q, W, P y demás. Es decir, no necesariamente va a ser cero. Es más, lo más general sería que no sea cero. ¿Te entiende? ¿Por qué? Porque no es que la reacción se va a acomodar de forma a equilibrar, sino que Q es 10, W es 100 y S es 30. El momento que generan aquí sería cada uno por su brazo de palanca. Y no necesariamente sería cero. Entonces esta estructura, por más que sea hiperestática, por más que en X, en Y pueda llegar a resistir, el momento en A no necesariamente es cero. Lo más probable es que no lo sea. Entonces se convierte en una estructura inestable, por más que tenga 4 restricciones. Entonces el nombre que lleva esta estructura es estructura hiperestática o inestable. Hiperestática le podemos agregar aquí, que me faltó. ¿Y a qué se debe? Se debe a una inestabilidad geométrica o una restricción impropia. Quiere decir que solamente es inestable por la disposición de apoyos. La misma idea aquí. La disposición de apoyo fue la que hizo que sea inestable. La cantidad ya era suficiente para asegurar una estabilidad. Al ser los 3 paralelos, la estructura se volvió inestable. Aquí, ¿cuál es la particularidad de los apoyos? De las reacciones de los apoyos. ¿Qué ustedes pueden ver de la reacción de los apoyos? Se intersectan todo en un solo punto. Se intersectan todos en un solo punto. Eso significa que son concurrentes. Entonces, cuando yo tenga las tres reacciones concurrentes, lo más probable es que esa estructura sea inestable. Puede ser estable para la solicitación que se pide, ¿verdad? O que se da. Pero para una solicitación genérica ya no va a ser estable. Porque al hacer momento respecto a ese punto, las reacciones se eliminan. Y a eso es una restricción impropia o inestabilidad geométrica. Porque solamente depende de la disposición de reacciones. Entonces, fíjense, tiene 4 restricciones, pero aún así es inestable. Entonces, no depende que yo ponga 5 restricciones, 6, no. Va a depender si yo estoy colocando de forma correcta. Profe, Sí, si por ejemplo B tenía un componente vertical, iba a seguir siendo hiperestática, pero iba a ser estable, ¿verdad? vos decís cambiar la B o agregarle. Agregarle un componente vertical. Es decir, si esto era así Exactamente. y aquí aparecía BI. Fíjense que si era este caso, evidentemente yo iba a tener 5 incógnitas, 3 ecuaciones, iba a seguir siendo incógnitas mayor a la cantidad de ecuaciones, iba a ser una estructura hiperestática, ¿sí?
Pero ahora, por ejemplo, si yo hacía el momento respecto a A, el momento que generen todas estas cargas, es decir, las cargas externas, eventualmente se van a equilibrar con el momento que genera BI. ¿Qué significa eso? Que BI se va a adaptar de forma que pueda equilibrar la estructura. Entonces la estructura sería estable. Porque lo mismo ocurriría si hago un momento respecto a B. ¿Verdad? Ahí AI más C se van a adaptar para que pueda resistir las cargas externas. Ahora, ¿qué pasa? Yo no voy a poder determinar todas las incógnitas. Entonces, además de ser estable, pasaría a ser estáticamente indeterminada. ¿Ok? Es estable, está bien. No puedo nomás con las ecuaciones de la estática resolver, pero es estable. Para resolver, ¿qué hago? Debo considerar la deformación de la estructura, es decir, trabajar con la elasticidad. Y eso recién lo vemos en resistencia de materiales. No, solamente con 3 ecuaciones vamos a trabajar nosotros. Nosotros solamente vamos a trabajar, o sea, vamos a desarrollar los ejercicios con estructuras isostáticas. Lo que pasa es que si no es en el plano, si es una estructura en 3 dimensiones, deben ser 6 incógnitas, 6 restricciones. Al ser estructuras planas serían 3 incógnitas. Pero sí podemos hacer este análisis. De hecho, este análisis lo tenemos que aprender. Porque ¿qué pasa si yo le doy para resolver un ejercicio y ese ejercicio es hipoestático? Y ustedes tratan de resolver. O una estructura hiperestática. Para eso ustedes deben darse cuenta de entrada que es, no, esto es una estructura hiperestática, no lo puedo resolver. ¿Ok? Y así que colocamos, profe. Eso. La estructura hiperestática es estáticamente indeterminada. Con las ecuaciones de la estática no puedo resolver. Pero si es hipostática, acaso no vamos a poder, o sea, sí vamos a poder resolver. Al ser hipostática, la estructura, ahí pasan dos cosas. La estructura puede llegar a ser estable para la condición de carga dada. Le voy a mostrar un ejemplo. Si es estable para la condición de carga dada, lo pueden calcular sin ningún problema. De hecho, si es isostática e inestable, las reacciones pueden calcular, pero la estructura se va a mover. No va a haber equilibrio. Entonces ustedes dicen, la estructura no está en equilibrio, se mueve. Ya es más que suficiente la respuesta. Dale, profe. Para hacer un repaso de esta parte, fíjense que esta parte es sumamente interesante, porque en materias de estructuras 1 y en adelante, de materias como resistencia, siempre vamos a tener que saber si se trata de una estructura hiper, iso o hiperestática, como para saber cómo encarar el ejercicio. Si es una estructura isostática, las ecuaciones de la estática son más que suficientes para resolver. Si es una estructura hiperestática, entonces yo voy a tener que imponer condiciones de deformación, o sea, trabajar con la elasticidad. Si es hiperestática por una incógnita, entonces yo necesito agregar una ecuación. Si es hiperestática por 2 incógnitas, entonces necesito agregar 2 ecuaciones para que mi sistema se pueda resolver. A lo que voy es que nosotros debemos identificar bien, esta parte se nos debe quedar en claro, como para que sepamos encarar el ejercicio que nos pongan enfrente. Este ejemplo. ¿Qué cambios? Este ejemplo dijimos que era hiperestático. Inestable. ¿Qué cambio, por ejemplo, harían ustedes para que esta estructura, por ejemplo, sea hiperestática y sea estable? La, Pero con 4 incógnitas y 3 ecuaciones.
Hace rato la solución que me dijiste, creo que vos fuiste, Sí. eran solo Agregar incógnitas. uno. Ahora Sí. yo quiero 4 incógnitas nomás. ¿Qué cambio Y harían ustedes? pasar el soporte que tiene en C a B. Pasar el este, ¿a Sí. dónde? Al punto B. El punto B. O sea, el compañero dice lo siguiente. Voy a hacer rápidamente el borde nomás de la estructura. Bueno, no lleva mucho tiempo tampoco. Las cargas aquí. El compañero dice lo siguiente. A ver, voy a poner en verde. Agarrar este de aquí, eliminar y ponerlo aquí. ¿Verdad? ¿Eso qué implicaría? Evidentemente en A no varió y quedaría AX ahí. Y aquí tendría una componente vertical y una componente horizontal. Fíjense, voy a tener 4 incógnitas, 3 ecuaciones son las de siempre. Si hago momento respecto a A, el momento de las cargas, de esta y de esta, se equilibrarían con BI. ¿Sí? Lo mismo, al hacer momento respecto a B, se equilibrarían con AI, sin ningún problema. Las componentes horizontales se equilibrarían con AX y BX. ¿Cuál sería aquí lo que me faltó agregar? Que esto sería estáticamente indeterminado. ¿Por qué? Porque ya tengo los más incógnitas que ecuaciones. Ahí de por sí, al ser hiperestática, ya va a ser estáticamente indeterminada. Pues no voy a poder resolver más de 3. ¿Se entiende? Vamos a este caso. ¿Qué cambios podríamos hacer? Esto aparentemente era isostático y era inestable. Era inestable. ¿Qué cambio yo puedo hacer para que esto sea isostático y sea estable? Mientras voy a esquematizar aquí. ¿Qué ajuste le harían ustedes para que esto se vuelva a ser de ser inestable pase a ser estable? Fíjense que no siempre hay una única solución, hay N soluciones. Puede ser mover algún apoyo, puede ser quitar, borrar, girar, no sé. Te pueden elegir la combinación que quieran. Puedes sacarle el apoyo del medio, pero creo que igual no. O Sí, sea, mover, yo te digo, mover y poner, girar. ok, Puede estar en C, pero forma inclinada sería. Sí. ok. Fíjense, si yo mantengo A, evidentemente va a ser así, vertical. Mantengo el de B, va a ser vertical. Si tengo así. Ahora, en C, yo efectivamente puedo llegar a poner aquí, ¿verdad? Un apoyo de esta forma, que no se solape con las barras y demás. El tema es que al hacer eso, lo más probable es que genere una especie de desfase, no esté todo en un mismo plano estrictamente hablando, ¿verdad? Pero se puede. Entonces, tranquilamente yo puedo eliminar este apoyo, qué sé yo, ponerlo aquí, ¿verdad? De forma que haya alguien, alguna persona, perdón, alguna vinculación que pueda llegar a resistir los momentos, perdón, las cargas horizontales. No importa si lo pongo aquí, el apoyo, o sea, no importa si yo pongo aquí un apoyo que impida un desplazamiento horizontal.
también sigue siendo válido. ¿Ok? También seguiría siendo válida esta solución. Solamente que no quería generarles más esa confusión, ¿verdad? Que parece que se solapan, ¿verdad? Pero sigue siendo estable. Entonces, para evitar esa confusión, eliminamos C, por ejemplo, lo colocamos aquí. ¿Qué pasa? Ahí al hacer el momento respecto a D, la carga en A va a equilibrar a PQS, sumatoria de fuerza en X va a equilibrar esta de aquí que borré, y la sumatoria de fuerza en Y se van a equilibrar con, evidentemente, A y B. Entonces ahí se vuelve una estructura isostática y también estable. Pero fíjense, no es la única solución. Esta de aquí, ¿cómo solucionarían? Aquí es hipoestática y evidentemente inestable. Una solución podría ser agarrar este vínculo en B y transformarlo en un apoyo de segundo género. Entonces voy a tener aquí una reacción vertical y aquí una reacción vertical y una horizontal. Y ya está. Esto ahí, al poner esta forma, pasa de ser hipostático e inestable a una estructura isostática y estable. ¿Se entiende, verdad? Ahora, el ejemplo que les dije que iba a dar hace rato, voy a hacer aquí. ¿Qué pasa con esta estructura? A ver. ¿Qué pasa con esta estructura? ¿Qué tipo de estructura es esta? Hiper, iso, hipoestática. Tenés la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. Sí, entonces es isostática. ISO. Esto es una estructura isostática. Esta es la estructura base, vamos a decir, que van a ver en todos lados. La estructura más común quizá. La barra simplemente apoyada. A esta barra se llama barra simplemente apoyada. Porque tiene un apoyo de segundo género y uno de primero. E isostática y ya está. ¿Estable o inestable? Inestable sería para mí. Tiene una componente vertical, una horizontal, una vertical. Si yo hago un momento respecto a este punto, esta reacción va a equilibrar la carga, el momento de la carga. Las reacciones no son del revés. Eh, Tu segundo género tiene dos reacciones. sí, aquí y aquí. Horizontal, HA, vertical en A, vertical en B. Al hacer momento en B, la componente vertical en A evidentemente va a equilibrar la carga sin ningún problema. Aquí, por la situación de cargas horizontal en A sería 0, pero si aparece alguna componente horizontal, HA lo absorbería. Entonces esta estructura es isostática y también es estable. Porque no va a moverse la estructura, no va a sufrir un desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa si a esa estructura le hago un pequeño cambio? Hago esto. ¿Qué tipo de estructura tengo ahora aquí a la derecha? Hiper, iso, hipo.
Hiper. Una reacción sería aquí y otra Ah, no, aquí. ISO. Sería hipo, ¿verdad? Hipo. Sí. Está. ¿Cómo confunde? Sí, no, por eso digo, yo por eso les digo, por eso al principio de la clase les dije, esto tienen que volver a leer, porque les juro que les va a confundir. Porque son, primero, son las primeras veces que nosotros estamos haciendo referencia si una estructura es hiper, iso o hipostática. Y además hiper, eh, suenan medio similares, se escriben similares y relacionan incógnita con ecuaciones, ¿verdad? Entonces, es confuso al principio. Por eso les pido que lo vuelvan a leer. Es la única forma en la que se pueden esclarecer ustedes mismos. Entonces aquí es hipostática. Ahora la pregunta es, ¿estable o inestable? Inestable. Y fíjense lo siguiente. Una respuesta genérica sería inestable. Y no estaría mal del todo. Pero ¿qué pasa? Al ser esta carga paralela a las reacciones, quiere decir que las reacciones lo pueden absorber tranquilamente a la carga P y la estructura no va a sufrir ningún desplazamiento. Entonces, lo genérico hubiera sido decir, bueno, inestable y ya está. Inestable, pero para una situación general de carga. Eso significa que P pueda ser oblicuo o puede haber una carga Q así. Entonces, es inestable para una situación general de carga. Entonces, si yo quiero decir inestable, debo aclarar eso. Si quiero decir estable, ahí es, estable. Estable es para la situación de carga dada. Es decir, para la forma en que P sea vertical, o sea, paralelo a las reacciones, esta estructura va a ser estable. Solamente para eso. Alguien se llega a apoyar por la estructura o hay una carga horizontal, deja de ser estable. Entonces, lo más genérico sería, sí, inestable, porque para una situación general de cargas es inestable. Ahora, si yo quiero ser muy específico, puedo decir también que es estable, pero para esa situación de carga. ¿Ok? Sería bueno que aprendamos a hacer esto, pero para eso ya tenemos que estar con mucha práctica. ¿Sí? Ya para eso tenemos que estar adentrados, ya tenemos que haber repasado y demás. Si ustedes dicen inestable, yo voy a entender ahora que es para una situación general, ¿verdad? Así como creo que fue Patricio, dijo inestable, y si realmente para una situación genérica la estructura es inestable. Ahora, si quieren aclarar, bueno, deben hacer de estas formas, ¿verdad? Eso es si ustedes ya quieren dar una información eh, más profunda o más específica, ¿verdad? Que queda súper bien, pero para eso tenemos que ya afianzar los conceptos de estabilidad o inestabilidad. ¿Ok? A mí me gustaría que ustedes puedan llegar a hacer estas conclusiones que aparecen aquí, ¿verdad? Decidir si una estructura es inestable, hiperestática, hipostática, si la restricción es determinada o no. ¿Ok? Ahora, si yo les pregunto, para la situación de cargas, ¿la estructura es estable, inestable? Ah, bueno, ahí usted ya tiene que responder para esa situación. Entonces, les pediría que esa parte, no recuerdo en qué página exactamente está en el libro, pero le echen una mirada.
al leer ustedes mismos, se van a dar cuenta que, o quizás entiendan mejor, ¿verdad? Pero fíjense, háganlo de forma detenida, porque creo que en el libro son así 2 páginas prácticamente de puro texto. Entonces, tienen que estar un poquito atentos a eso. ¿Ok? Podemos hacer un ejercicio. Página 134 dice. ¿Verdad que básicamente es 1,5 páginas aproximadamente de puro texto, si no me equivoco? Sí, pues. Bueno, entonces, sería bueno que, que le echen un ojo, ¿verdad? Suele salir ejercicios en el examen. Yo suelo preguntar. A ver, creo que aquí hay ejemplos, ¿no? Antes de continuar. 134 me dijeron. Depende de qué versión sería, ¿verdad? Esto es capítulo. Fíjense, acá, 4.5. Reacciones estáticamente indeterminadas o restricciones parciales. Miren, toda una página de texto. Y aquí están las imágenes que hacen referencia. Toda otra página, y aquí hay varias otras imágenes que hacen referencia. O sea, son 2 páginas de leer. Realmente lo tienen que hacer. Y aquí aparece así, estáticamente determinada. Después aquí dice menos incógnitas que ecuaciones, restricción parcial. Entonces, sería bueno que lo miren. ¿Ok? En la presentación siempre lo hago lo más resumido posible como para poder ir explicándoles. Pero aquí está todo lo que hay que saber. Aquí, por ejemplo, nosotros dijimos esto, pero no lo pusimos en una única oración. A ver. Un cuerpo rígido está impropiamente restringido siempre que los apoyos estén ubicados de tal forma que las reacciones sean concurrentes o paralelas. Por ejemplo, nosotros dijimos, no en una oración, pero vimos cuando eran paralelos o cuando eran concurrentes. Por eso, echarle una mirada, en serio, ayuda siempre. Ahora sí, vamos a tratar de hacer al menos un ejercicio, ¿verdad? Que, como para que ustedes ya estén motivados con este capítulo y ya lo puedan desarrollar cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad? Voy a leer primeramente, luego le damos la interpretación. Dice lo siguiente. Para la viga y las cargas mostradas, determine el rango de valores de la distancia A para los cuales la reacción en B no exceda 100 libras hacia abajo o 200 libras hacia arriba. Fíjense que las medidas, las unidades son, para las fuerzas utilizaría libra-fuerza, o sea, dejamos nomás en libras, y para las medidas o las distancias están en pulgadas, ¿verdad? En inch. Entonces lo dejamos así. Mejor no hacer el cambio de variables ni demás. Directamente los dejamos en esas unidades y ya está, no hay problema. ¿Ok? Siempre eso, pues. En general, yo les diría dejar siempre. O sea, yo no le haría problema si no usan sistema internacional y demás, ¿verdad? Para evitar justamente que un problema sea porque multipliqué hice una mala conversión. Dale. No, no me estaría interesando tanto. Lo primero, tengo que identificar, bueno, tengo la barra esta, AB, y tengo 2 vinculaciones.
¿Cómo sería la vinculación en D? Segundo, Segundo género. La vinculación en B primer género. sería una vinculación de primer género. Fíjense que es lo siguiente. Si esta barra se quiere bajar, ahí es que aparece la vinculación en B de esta forma, ¿verdad? Porque va a ser tope aquí arriba, en el techito. Si esta barra quiere hacer este movimiento, aparece B de esta forma, porque este extremo va a ser tope con este techito. Solamente hace como si fuera un punto de apoyo. Es decir, solamente tendría la reacción vertical. Por eso es que ese apoyo es de primer género. Una vez que yo logre identificar los tipos de apoyo, entonces yo ya me puedo dar cuenta, bueno, segundo y primer género, evidentemente puedo equilibrar cargas horizontales y verticales, no se anulan entre ellas, ¿sí? Entonces, sí, sería eh, serían, las reacciones no son paralelas, las reacciones no son concurrentes tampoco, o sea, las componentes horizontal, vertical. Entonces sería una estructura isostática y estable. Una vez identificado eso, procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer aquí de forma genérica. ¿Qué voy a tener? Tengo aquí la carga de 50 libras. 50. Luego, vamos a suponer que la carga esta de 300 está aquí y la otra carga de 300 está por aquí. ¿Sí? ¿Qué más yo sé? Yo tengo que la reacción en D, vamos a suponer que es esta, tiene D sub I y D sub X, aquí, para ubicarnos, ¿ok? Indiqué el punto para indicarnos. Y eventualmente aquí hay una componente vertical en I. La dirección no lo sé. Algo le pasó a eso, que salió muy. Ok, voy a suponer para arriba, pero fíjense que ya dijimos, puede ser para arriba o para abajo, dependiendo de A. Y por último, las distancias, ¿verdad? Esta distancia es A, esta distancia es 6, esta distancia es 12, esta distancia es 4 y esta distancia es 8. Ahí es que yo puedo decir que mi diagrama cuerpo libre está completo. Fíjense, elegí este ejercicio porque está en función a una variable A. No es solamente agarrar, hacer momentos, sumatoria de fuerzas y ya está, ¿verdad? Sino que hay un valor que no logro determinar. Entonces, lo primero que yo haría es decir, ¿cuáles son las ecuaciones que yo utilizaría en este caso para resolver el ejercicio? Entonces le pregunto, ¿qué ecuaciones harían ustedes? Necesito tres, evidente. Yo diría, la primera quizás sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ya que no hay ninguna componente horizontal de cargas, de X va a terminar siendo 0. Entonces me resulta fácil calcular el momento respecto a, o sea, la sumatoria de fuerzas respecto a X. Por otro lado, podría ser la sumatoria de momentos de fuerza respecto al punto B. ¿Por qué? Porque directamente al hacer respecto a B, la componente D vertical ya lo calcularía. Y por último podría ser, no sé, sumatoria de fuerzas en I. Y la diferencia de BI con las cargas debería ser, o sea, de DI con las cargas debería ser BI. Entonces voy a tratar de armar estas ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. De aquí, directamente yo puedo concluir que dx es 0. ¿Por qué? No hay ninguna carga.
Esto no tiene secreto. La siguiente ecuación. Sumatoria de momentos de fuerza respecto a B igual a 0. Entonces, primero voy a colocar los momentos de las cargas externas y luego el momento de la reacción. ¿Ok? El momento de la carga de 50 primero. Respecto a B, ¿cuánto sería? Primero, me doy cuenta que generaría un momento antihorario respecto a B. Por lo tanto, sería positivo. El valor sería 50 por la distancia, 12. 50 por 12. Más el momento de esta carga de 300 respecto a B, ¿cuánto sería? Para eso, yo debo conocer esta distancia. ¿Sí? ¿Y esa distancia cuánto vale? Vale la longitud total menos esto de aquí, que es 6 más A. Entonces, el momento sería 300 por 24 menos 6 más A sería 18 menos A, que sería esta distancia. Más el momento de la otra carga de 300, que sería esta distancia, que sería la longitud total 24 menos el valor de A. Entonces, 24 menos A. Y ahora el momento que generaría DI. Fíjense que DI tiene una posición fija, que está a 16. Ahora, DI generaría un momento antihorario. O sea, horario. Entonces sería menos DI por el brazo de palanca, que es 16. Y todo eso debe salir cero. De aquí entonces, lo que yo quiero obtener es DI en función de A. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? Puede ser así. Sí, profe, así. Ok. Esa parte del desarrollo lo dejo a ustedes, ¿verdad? Y por último, entonces tendría la sumatoria de fuerzas ni igual a cero. De ahí tengo las cargas verticales, eran 300, 350, es decir, menos 300, menos 300, menos 50. Y las cargas verticales positivas que yo supuse, eran DI y BI. Todo igual a cero. De aquí, entonces, yo puedo despejar BI. ¿Sí? Entonces sería, ¿cuánto? Negativo 660. No positivo. Fíjense, tan funcionada. BI sería 650 menos DI, ¿verdad? Quedaría así. 650 menos lo que es DI. Queda 100 menos,
menos 175 más 37,5A. Ahí está. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Fíjense que yo estoy suponiendo que BI es hacia arriba. ¿Sí? Entonces, este valor corresponde siempre y cuando BI sea, o sea, BI hacia arriba, yo estoy diciendo. Un valor positivo de BI va a ser que BI vaya para arriba. Un valor de BI negativo hace que BI vaya para abajo. Ahora vamos a analizar qué es lo que pide. Me dice el rango de valores de A para que B no exceda 100 libras hacia abajo o 200 libras hacia arriba. Entonces, una palabra clave aquí es esto. Reacción, dice. No dice componente vertical o componente horizontal. Entonces, para eso yo debo ver cuáles son cuáles son las componentes que actúan en B y calcular la reacción, es decir, la resultante de las componentes. En este caso es BI y nada más. Pero si eran D, debería ser la suma vectorial de DX de Y. Ojo con esa palabra reacción. Entonces, recordemos aquí, el ejercicio me impone cierta condición. Y la condición es que la reacción en B, ¿sí?, deba ser menor o igual a 100 libras hacia abajo, si es que se va hacia abajo, en módulo, y la reacción en B debería ser menor o igual a 200 libras en módulo, si es que va para arriba. Esta es la condición del ejercicio. Yo tengo que hacer que se cumplan estos dos para para encontrar el rango de D. Este sería el primer caso, este sería el segundo caso. Voy a empezar por el segundo, que es más fácil. Segundo caso. RB debe ser directamente menor o igual a 200 libras. ¿Por qué? Porque me hice hacia arriba. Mi suposición estaba hacia arriba. Entonces, esto no debo cambiar. Entonces, la reacción en B, yo sé que vale menos 175 más 37,5A. Y eso debe ser menor o igual a 200. Y de aquí entonces yo puedo obtener un valor de A menor o igual a algo. Profe, Sí, a mí me sale 275 en vez de 175. $800 menos 600 ya es 200, ¿verdad? Y ahí queda 25 menos 50, menos 25. 175 está bien. 800 al final es. Y esto que está aquí, 825. O esto está mal, decís. No, está bien eso. Para mí que está bien así. ¿Cuánto sale A menor o igual a cuánto? 10. Entonces aquí A menor o igual a 10 pulgadas. Fíjense, aquí, para poder determinar un rango, siempre que me pida un rango, me va a pedir menor, mayor o entre qué valores. Entonces ahí lo primordial es establecer bien esta relación
de signos. ¿Ok? Es sumamente primordial. Ahora vamos a ir al primer caso y aquí tenemos que prestar atención. El primer caso, ¿cuál era? El primer caso dice que RB no puede superar 100 libras. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? RB en el módulo no puede superar 100. Porque es al revés a mi suposición. ¿Sí? Siempre va a ser positivo en valor. No hay drama. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que decir que RB va a ser positivo, pero para abajo. Entonces, ¿cómo yo pondría aquí? ¿Cómo yo escribiría eso aquí? No podemos cambiar el sentido de la ecuación nomás. Puedo cambiar el sentido de la ecuación, o sea, de la igualdad, vamos a decir, o hacer el módulo de RB menor o igual a 100. Para eso, tengo el módulo de RB. ¿Cuánto era? Menos 175 más 37,5A. Menor o igual a 100. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto debo cambiar de signo. Entonces, el módulo de eso sería al revés. 175 menos 37,5A menor o igual a 100. Y de aquí saco el otro valor de A y en este caso debe, o sea, saldría mayor o igual a algo. Dos. Fíjense que es muy fácil equivocarse aquí. Y hay que prestarle atención a cómo establecer la condición que me pide el ejercicio. Fíjense que al hacer genérico, yo tranquilamente puedo suponer que esto va para arriba o va para abajo. Y un ajuste mínimo nomás yo hice. No es que volví a calcular todo para decir que iba para abajo, ¿verdad? No, el ajuste lo hice nada más aquí. La otra opción era lo que dijo el compañero, invertir acá la relación de signos y mantenerlo igual. Y va a quedar exactamente el mismo resultado y va a quedar esto mismo. Ahora, cuando me pide rangos de valores, yo debo trabajar con estas desigualdades, menor o igual, mayor o igual, etc. Si me pide un valor preciso, yo no trabajo con igualdades ya, o sea, con mayor o menor, sino que trabajo con el valor igual a tal cosa. Entonces la respuesta aquí del ejercicio sería que A puede ir entre 2 y 10 pulgadas. ¿Cómo se verifica? Y aquí hay que calcular... Ah, no, aquí ya no hay nada que verificar. Sí, RB lo que es el valor. Y ya está. ¿Ok? Entonces, fíjense, me gustó este ejercicio porque evidentemente está entre los iniciales, como para ir suponiendo ya las reacciones, hacer el equilibrio, la estructura y todo eso, pero además porque tiene cargas, perdón, porque tiene valores genéricos. Entonces no se trata solo de calcular un número, sino que se trata de interpretar qué pasa cuando varía esta longitud. Entonces me obliga a entender realmente lo que quiero hacer.
Si era numérico, iba a ser momento en B, iba a sacar la vertical en D, momento en D, iba a sacar vertical en B, o al revés, y ya está. No, y aquí yo quiero que se interprete. ¿Ok? Entonces, si es que no hay consultas, lo dejamos hasta aquí, ¿verdad? Nuestra hora llegó al límite y bueno, vamos a tener que dedicarle la siguiente clase a más desarrollo de ejercicio y nada más. En el caso de no tener preguntas, estarían libres por hoy. Dale, profe, gracias. Muchas gracias por la atención a ustedes. Chao, profe. Que tenga buen día. Chao, chao. Igualmente. Chao, profe.